Raúl Aníbal Feliz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Te agradezco mucho que hayas venido. Y bueno, pues el tema obviamente yo creo que debe ser la política. No, la economía, la economía. De la otra también. Platicamos si quieres. Quedemos en la economía, donde eres un analista muy reconocido y muy brillante. Estuviste aquí hace un buen tiempo y las perspectivas de la economía mundial eran pues, la posibilidad de una recesión. Correcto. De aquí a la fecha, pues no ha entrado en recesión, hasta donde vamos. ¿Cuál es tu perspectiva ahora de esto, Raúl? Bueno, mira, afortunadamente no ha ocurrido una recesión y en los últimos meses han ocurrido dos eventos, hay más, pero dos que me gustaría destacar, Sí. que han alejado, por lo menos transitoriamente, la posibilidad de que en los próximos 12 meses veamos una recesión. Eso se ha notado en que las bolsas mundiales, especialmente la norteamericana, está en máximos históricos, lo cual descuenta que no va a ocurrir una recesión pronto. ¿Cuáles son esos dos eventos? Los bancos centrales, el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, pero podría yo hacer una lista enorme de casi 40, 50 bancos que han hecho lo mismo. Todos los bancos centrales, en anticipación a las señales que mostraban que la economía podía estar entrando en recesión, adoptaron una política monetaria expansiva. Por ejemplo, el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, bajó en 3 ocasiones la tasa de interés. El Banco Central Europeo puso la tasa de interés en un terreno negativo, más profundo, y además inició de nuevo un programa de compra de bonos. Es una forma de inyectar liquidez al mercado. Los demás bancos centrales, incluyendo de países emergentes como Brasil, han reaccionado también con baja de tasas, incluyendo el Banco de México. Exactamente. Entonces, toda este ciclo coordinado, movimiento simétrico a la baja de tasas de interés, se constituye en un apoyo para la economía mundial. Punto. Y el segundo factor es que el factor que ha estado generando preocupaciones de la guerra, es la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Que no se acaba todavía. No se acaba, pero desde hace un par de meses los mercados se han enfocado en lo que parece un pronóstico razonable de que antes de que termine el año vamos a tener algún tipo de acuerdo. No de la magnitud que alguna vez se pensaba, un acuerdo de grandes dimensiones, pero lo que es un hecho es que la narrativa ha cambiado. De una situación donde veíamos un día al presidente Trump amenazar a China con grandes aranceles y luego los chinos amenazando a Estados Unidos, ahora de lo que se habla es de que estamos a días de alcanzar una fase 1 de acuerdo, que luego vendría una fase 2, una fase 3. Estábamos hace días más cerca, porque luego como que Trump dijo que ya no estaba tan cerca. Digo, Bueno, en los días ese es parte de el estira-afloja. la mecanismo de una negociación, donde las partes tratan de conseguir la mejor para ellos. Entonces, hasta que no se firma, o sea, aquí es como en el béisbol, hasta que no se acaba esto, no se acaba. Entonces, pero sin embargo, tanto el presidente Trump como el presidente chino Xi Jinping le conviene un acuerdo. Y esas dos posibilidades, el que haya un acuerdo que comience a desmontar la guerra comercial, que cambie la retórica que hemos visto en el último año y medio, ha traído una mejora en la incertidumbre. Entonces hay un poquito menos de incertidumbre y además hay un apoyo mayor de los bancos centrales y esto ha alejado la posibilidad de una recesión en el futuro inmediato. Bueno, entonces eso es muy relevante para México porque, bueno, pues finalmente colindamos, ya sabemos, con la economía estadounidense. Pero aquí las noticias no son buenas. O sea, todos los pronósticos de crecimiento han sido a la baja y estamos cerca, la posibilidad, creo que tú me lo dirás, de que la tasa de crecimiento sea 0%. ¿No? Es una estimación optimista, sí. Optimista. Bueno, estamos hablando en serio, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué está pasando en México? Obviamente también bajaron las tasas de interés. Correcto. Del Banco de México. Entonces, el meollo de la cuestión, pues no está en las tasas de interés, está en otra parte. Bueno, lo que pasa es que la política monetaria, como dicen mis colegas, no es panacea. Es decir, la política monetaria no puede hacer milagros. La política monetaria hace su contribución a tratar de mejorar el crecimiento económico, pero por sí sola, no tiene la fuerza, ni en México ni en ninguna parte del mundo, para resolver todos los problemas que se crean en otras áreas de la actividad económica. Ajá.
Yo diría que el pronóstico que tenemos nosotros para 2019 es un crecimiento cercano al 0%. Más o menos 0,2. Es decir, que podría perfectamente la economía caer menos 0,2. Es más probable que caiga menos 0,2 a que crezca más 0,2. Estamos alrededor del 0%. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Factores internos o factores externos? Como la economía norteamericana ha seguido creciendo, aunque a un ritmo menor, y sobre todo menor en el sector manufacturero, que es con el que tenemos la mayor conexión, pero ha seguido creciendo la economía americana, no podemos, como en otros episodios, atribuírselo a un fenómeno global. Creo que 2/3 partes o más de la desaceleración es producida por factores domésticos y especialmente asociados al cambio de gobierno. Todos los cambios de gobierno, aún del mismo partido, aún de presidentes con la misma ideología, han venido acompañados en el primer año de gobierno por una reducción del crecimiento económico. Es una regla. Alrededor de 0,5% el promedio. Sin embargo, en este caso, podríamos hablar de una reducción del 2% del crecimiento. Es decir, la magnitud del choque de inicio de gobierno es 4 veces más fuerte que el que hemos tenido históricamente. Y tal vez eso se debe, pues, a la naturaleza de este gobierno. Algunas cosas eran tal vez inevitables, dado los cambios que se planearon introducir. Otras cosas, me parece a mí, eran innecesarias. Yo creo que no era necesario que la economía se desacelerara de esta manera para poder implementar las mejores medidas de distribución o las políticas sociales del nuevo gobierno. Ha habido un manejo errático de las expectativas. El gobierno ha sido incapaz de transmitir a los actores económicos, empresarios, inversionistas, una imagen del México que quiere hacia adelante. Y ante la incertidumbre se ha detenido la inversión. En resumen, así lo ves. Correcto. Bueno, hay quien además añade ahí factores como señales que son un poco complicadas, como por ejemplo, no sé, la reforma fiscal, la ley de extinción de dominio, etcétera, cosas que vienen un poco a complicar más la vida del sector empresarial. Sin duda. No son cosas que contribuyan a mejorar el crecimiento económico. Son tal vez entendibles sobre la base de que pues, vivimos en un país donde hay una gran evasión y elusión de impuestos, donde la base fiscal apenas es del 13%, pero tal vez no son oportunas, dado el momento por el que atraviesa la economía, y tal vez no están bien diseñadas, en el sentido de que no creo que vayan a generar los resultados esperados, y en caso de generar parcialmente esos resultados, lo hacen a un costo innecesario. Ahora, dentro de en este panorama hay un tema clave, que es obviamente la aprobación del TEMEC, del Tratado con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, hasta hace 2 semanas había mucha gente, o 3 semanas, o desde antes había mucha gente muy escéptica respecto de que se pudiera aprobar por la situación interna de los Estados Unidos. Pero esto cada vez parece avanzar más hacia una aprobación, cuando más son las declaraciones de Pelosi. Bueno. Este factor, esa es mi pregunta, este factor, si llega a aprobarse el tratado, ¿no puede ser algo que incremente las posibilidades de crecimiento para México? Bueno, yo diría que en términos netos es positivo, definitivamente, porque reduce un factor de incertidumbre. Pero no creo que ese haya sido el factor que ha detenido el crecimiento económico este año. No lo digo así, no, te digo que sí. Ya en este contexto, con todo lo que acabamos de platicar, este puede ser un elemento que mejore las expectativas del próximo año. Lo mejora definitivamente, pero no creo que vaya a ser una gran diferencia. Creo que la economía mexicana el próximo año podría estar creciendo cerca del 1%, en parte ayudado por la aprobación del TEMEC, pero esencialmente porque el costo del nuevo gobierno y el costo de algunas medidas desafortunadas del nuevo gobierno, pues ya se transmitió a la economía. Al menos que el gobierno se le ocurran algunas otras medidas que impacten negativamente la actividad económica. La actividad económica en condiciones normales debería comenzar a normalizarse
hacia nuestra tasa histórica de crecimiento, que es un 2%. Claro. Ahora, lo que sorprende, entre comillas, y digo bien entre comillas, en todo este proceso es que el tipo de cambio ha seguido oscilando, ¿no? Y las proyecciones aquellas de que podría dispararse hasta 23 no ha ocurrido y sigue estando más o menos estable. Sin embargo, esto también está ahora pendiente de que si la tasa de interés del Banco de México sigue a la baja, pues la retribución para los riesgos país baja. Entonces, en ahí como lo... Yo creo que has perdido las apuestas conmigo del tipo de cambio No de sé. forma consistente, pero te diré lo siguiente, es decir, esa gran preocupación que todavía noto residual en México sobre el tipo de cambio viene de los años 80, 90. Sin embargo, deben enterarse que vivimos en un régimen monetario diferente, con un banco central diferente, con un banco central que tiene un objetivo de inflación, no un objetivo de tipo de cambio. O sea, que la política monetaria no se destina a defender un determinado nivel del tipo de cambio. Por lo tanto, todavía esa forma de pensar es una forma del pasado y que no refleja lo que pasa hoy con la economía mexicana. Ciertamente el peso ha sorprendido a muchos, porque hoy, al día de hoy, quizás, el peso es la moneda líquida más fuerte del mundo en lo que va el año 2019. Bueno. Ahora, desafortunadamente, esa fortaleza del dólar, del peso, se debe a dos factores. Uno, las tasas de interés altas que tenemos en México en relación al resto del mundo, y otro, desafortunado, a que la economía mexicana ha demandado menos dólares este año porque no crece. Porque una cosa que viene con el crecimiento es la inversión, y la inversión tiene un componente importado. Entonces, para poder invertir, se requiere importar bienes de capitales. En la medida que no se está ampliando la capacidad productiva, en la medida que no se está creciendo, la demanda de dólares para esos fines se ha reducido. Y eso ha dejado en la economía un exceso de dólares, porque además las remesas están teniendo uno de los mejores años en décadas. Vamos a alcanzar, calculo yo, entradas de divisas por remesas arriba de los 37,000 millones de dólares. En un momento donde la demanda para fines de inversión de dólares se ha reducido sustancialmente. Si tú tuvieras que decir, y se nos acabó el tiempo, 3 elementos que podrían ayudar al crecimiento, estaría allí la reforma energética, reactivarla, ¿sería uno de los elementos? Yo creo que sí, yo creo que desde luego no necesariamente reactivar la reforma energética del presidente Peña Nieto en todos sus elementos, pero creo que el gobierno debe reconocer un tema fundamental, que México para crecer necesita volúmenes mucho mayores de inversión y que el primer año las políticas públicas que han instrumentado no han contribuido a generar mayor inversión, sino todo lo contrario. Entonces, si debíamos irnos moviendo, como decía el jefe de la oficina presidencial, Romo, hacia un nivel de inversión en la economía todos los años de cerca de 25%, cuando tenemos 20%, este año vamos a terminar con menos de 19%. Ahí está la clave. Y con eso se nos acabó el tiempo. Muy bien. Te agradezco, Raúl. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.